Buenos días, profesor. En este caso somos el grupo número 3 y tenemos encargado lo que es la exposición de ética en la investigación científica. Pero antes de hablar de esto, hablemos qué es ética. Lo que concierne es que ética en griego es la búsqueda de una manera de ser o la sabiduría de una acción. A este título, la ética es una parte de la filosofía, la que dispone de la existencia práctica según la representación del bien. Sin duda son los estoicos los que con más constancia han hecho de la ética. Como sabemos, la ética es la que refleja cuán buenas o malas son nuestras acciones y va de la mano con la conciencia, ya que es la capacidad de una persona para reflexionar. Por lo tanto, cuando alguien aplica una sentencia ética sobre una persona, está realizando un juicio moral. La ética pues estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad, por lo tanto se la define como la ciencia del comportamiento moral. Ahora mi compañero Juan le explicará las ramas de la ética. Por favor, Juan. Sí, en cuestión sobre las ramas de la ética, se saben que son tres y que son interdependientes y trabajan en conjunto, que son la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. En cuestión de la metaética, se sabe que se trata del estudio del origen y el significado de los conceptos morales. Los límites del campo de estudio de la metaética no están claramente definidos porque se propone una visión de conjunto de la disciplina, y así puede abarcar temas muy amplios. Y los investigadores también reconocen al menos dos grandes líneas de estudio de la metaética, que son los enfoques metafísicos, que analizan en sí la noción de bien, que es objetiva o subjetiva, es decir, si el bien existe independientemente del ser humano o si es una invención cultural. Y el segundo son los enfoques psicológicos, que estudian las cuestiones psicológicas involucradas con la ética, por ejemplo, el deseo de aprobación social, el miedo al castigo o el alcance de la felicidad. Por segundo, la ética normativa estudia los valores morales a fin de construir estándares mínimos que orienten la conducta de las personas hacia el bien común. Y estos estándares pueden basarse en un principio único o pueden basarse en un conjunto de principios. También se reconocen tres grandes líneas de investigación dentro de la ética normativa, que la primera es las teorías de la virtud, que proponen cultivar la virtud como fin en sí mismo, por medio de los buenos hábitos del carácter. Y las teorías del deber, que son llamadas también deontologías, que se basan en principios obligatorios, como cumplir con las responsabilidades, independientemente de las consecuencias. Por último, las teorías consecuencialistas, que estudian la relación de las acciones con consecuencias acarreadas, evaluando el coste-beneficio del proceder ético. Y la ética secular y la ética religiosa también corresponden en cierta medida a la ética normativa. Y la ética secular viene a ser conocida también como una ética laica, que se fundamenta en las virtudes intelectuales como la racionalidad, el pensamiento lógico y la empatía. Y la ética religiosa se basa más que todo en las virtudes espirituales y teologales, que en nombre de conceptos son trascendentes, que varía de una religión a otra. Por ejemplo, puede ser los principios de la ética cristiana, que son la solidaridad, la justicia y el amor. Por último, la ética aplicada estudia y aplica las cuestiones éticas a situaciones concretas. Para que pueda hablarse de ética aplicada, también se deben cumplir dos condiciones: que se aborde una cuestión moral y que el tema sea controversial. Algunas de estas situaciones morales controvertidas pueden ser la pena de muerte, el porte de armas, la eutanasia o la maternidad subrogada, o también la fabricación de armas biológicas. Y como ejemplos de ética aplicada podemos mencionar los siguientes éticas, que es ética profesional, que se refiere al conjunto de principios y criterios que rigen las acciones de una persona en el ejercicio profesional. La ética jurídica, que como su nombre dice, orienta los principios que conducen a la práctica del derecho. Y la ética médica, que estudia y determina cuáles son las acciones correctas que debe tomar un profesional de la salud frente a situaciones de conflicto entre lo moral y el deber profesional. También la ética docente, que establece principios y derechos por los cuales el maestro o profesor debe regir su actividad docente, así como su relación con los alumnos y con la comunidad educativa.
Bueno, eso sería todo y doy el pase a mi siguiente compañero. Ya, gracias. Él ha sido mi compañero López García. Ok. Y bueno, ahora pasamos con lo que es la realidad de la ética de la investigación. Ya, el que le habla es Valiente Noé. Y dice que la realidad que es el caso de Paolo Mastroianni, que prácticamente fue un cirujano que se hizo famoso por un supuesto avance médico que prometía revolucionar el trasplante de órganos. ¿Okay? El científico italiano utilizó andamios sintéticos sembrados con células madre de los pacientes para crear trasplantes de tráquea. Sin embargo, resultó que sus experimentos en humanos no tenían una base de investigación preclínica sólida, no tenía una buena base, mejor dicho. Al menos 7 de los 9 pacientes que recibieron el tratamiento al final acabaron muertos. ¿Me lo doy pase mi compañero? Bruno. Sí, gracias por el pase. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los requisitos éticos y qué se debe diferenciar entre hacer y evitar en la ética en los científicos. Bueno, en los requisitos éticos, los científicos deben cumplir con algunos anteriormente dichos requisitos. Por ejemplo, uno de ellos es evitar la mala conducta científica, como por ejemplo falsificar datos o plagio. También ofrecer un trato justo a las personas que son, ¿cómo diría? Que están dentro, ¿no? del marco de la ciencia o que lo utilizan. También debe ser equitativamente los beneficios y las cargas asociadas con la investigación y deben mantener los acuerdos de confidencialidad y no exhibirlos. Bueno, ¿y qué debemos hacer y qué debemos evitar? Lo que debemos hacer es hacer un buen registro de todas las actividades de investigación e informar sus datos de manera más cuidadosa y que sin exponerlos. Bueno, también lo que debemos hacer es tratar a los animales con cuidado y respetarlos al momento de que se hacen las investigaciones. Y lo que debemos evitar es fabricar o manipular o transgiversar los datos y también engañar a los patrocinadores, colegas o comités de la ética de investigación. Le doy paso a mi compañero. Sí, gracias. Él ha sido mi compañero Rojas Guaila. Y bueno, luego de esto vamos con lo que es la política de éticas de la misma investigación, ¿no? Dice que los comités de ética desempeñan un papel importante en la definición de los estándares que deben cumplirse para la ética de la misma investigación y para garantizar que se cumplen, ¿no? Algunas políticas influyentes relacionadas con la ética de la investigación incluyen aquellas introducidas por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, ¿no? También lo que está la Fundación Nacional para las Ciencias y también está la Sociedad Estadounidense de Química o la Red Europea de Comités de Ética de la Investigación, ¿no? A ver, Bruno, te doy el pase con la ética en la investigación científica. Sí, bueno, gracias por el pase. La ética de la investigación exige que la práctica de la ciencia se realice conforme a los principios éticos que aseguran el avance del conocimiento y la comprensión y la mejora de la condición humana y en el progreso de la sociedad. Se focaliza en el interés y la consideración de los aspectos éticos de la investigación. En su naturaleza y fines debe ser respetadas la dignidad humana y la autonomía de su voluntad, proteger los datos recopilados, la privacidad y el bienestar animal y preservar del medio ambiente. Es particularmente importante hacer una distinción clara entre la conducta aceptable e inaceptable, especialmente cuando los seres humanos o animales participan en su estudio. Le doy pase a mi compañera. Profesor, mi nombre es Valder Ritón y bueno, la importancia de la ética en la investigación científica es que debido a que las investigaciones científicas se pueden realizar tanto en seres vivos como también en los que no tienen vida, diferentes estudios e investigaciones indican lo siguiente. El autor Sharon Fletcher en 1994 en su libro quien cita al Consejo Sueco para que la investigación de las humanidades y ciencias sociales en 1982 indica que existen 3 tipos éticos, los cuales son: 1, el sujeto experimental que debe dar su consentimiento libre a la investigación. 2, que los científicos tienen el derecho de decidir las condiciones en las cuales ellos participarán. 3, el dato recolectado no puede ser usado para otros fines que no sean investigativos, que no sean principalmente científicos. Luego tenemos el autor
que se llama Bruch, el 2007, indica que para que una investigación científica sea considerada como ética, la hipótesis debe ser razonable, aptas para el desarrollo honesto, que tenga una gran capacidad de ser complementada para obtener respuestas y que esto no tenga ningún riesgo al momento de que esto se realice, ¿no? Luego tenemos a Shane Racing, que son dos autores. En el 2009, ellos identificaron que la conducta ética en las investigaciones científicas es importante. ¿Por qué? Porque esto ayuda a fomentar la colaboración, la cooperación y la confianza que existe entre los científicos y con los objetos de estudios, por así decirlo. Porque estos objetos de estudio, al investigar, cumple con la responsabilidad social y evitan o minimizan el escándalo de los comportamientos antiéticos o también escándalos ilegales, ¿no? Luego tenemos que la ética tiene diferentes consideraciones que dependen totalmente de acuerdo al ambiente cultural de cada país o de cada sociedad, que también se implica a los habitantes que están en estas sociedades, ¿no? Que los comportamientos éticos se forman desde el hogar y que con esto, pues, sus aprendizajes de valores y con la profesionalización que ya tienen, dichas costumbres se elevan. Es decir, que si el objeto de estudio es un ser sin vida, el científico deberá poner en práctica sus principios éticos que ya aprendió en su casa o a lo largo de su carrera, que ayuden a la sociedad a que haya una mejor investigación, sin que este científico tenga un beneficio propio o que busque algo para su propia beneficencia, sino que al ser un objeto que no tiene vida, el científico debe respetarlo y sin dañarlo. Es decir, que la ética es importante para los científicos, ya que esto resalta su estudio al ser considerada una alternativa que ayuda a la sociedad. Le doy paso a mi compañera. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es María Fernanda Velasco Cañay y hoy día le voy a hablar sobre la ética y ciencias sociales. La ética y ciencias sociales poseen un costo bastante relevante en la formación de un infante, ya que estas asignaturas les ayudan a conocer y solucionar las problemáticas a grado social y moral. Además, posibilita al sujeto desempeñarse de forma correcta en la apariencia crítica y cultural. Por su carácter normativo y reflexivo, la ética ocupa un espacio particular en las ciencias sociales y es probablemente la que tiene más estrecha interacción con otros espacios del saber, que en una u otra forma tengan que ver con el actuar del ser humano, relacionadas con sus similares. La ética valora este actuar y obliga a las reglas de conducta en todo campo científico especial. La ética social. La ética social trata de las acciones del ser humano cuyos efectos directos recaen sobre los otros. Abarca las normas de comportamiento de convivencia frente a los demás, es decir, en una sociedad. Bueno, al final nos planteamos la ética de cómo se hace la ciencia. Los científicos generalmente relacionan sus éxitos, reconocimientos y capacidades de seguir sus indagaciones con su producción de trabajo, publicados en revistas e identificado prestigio. Los denominados índices de impacto es un mundo bastante competitivo, con una carrera constante de declarar más y más. Debido a que en ellos se inspira el progreso profesional y la captación de nuevos recursos para continuar y agrandar las labores investigadoras. Tanto es de esa forma que la calidad puede peligrar, llegándose al caso de ofrecer por buenos datos no correctamente contrastados y por eso equivocados. Ejemplificando en el campo de la biotecnología, inciden varios componentes integrados, los detalles de los productos, de cómo se han realizado los experimentos, así como sutilezas de los procedimientos estadísticos usados en entornos de Big Data. Por eso hay estimaciones de que la mitad de los resultados publicados son difícilmente replicables. Aquí entra en juego, sin lugar a duda, la ética de trabajo de investigador. Gracias. Y eso ha sido todo por el grupo 3, profesor. Muchas gracias por escucharnos.